Hablar de los comienzos de la obra es algo extraordinario, que nos inspira, llena de gozo y satisfacción, al reconocer que esta obra nació primero en el corazón de Dios, y luego en el de un hombre humilde y sencillo, guiado por el Espíritu Santo, Reverendo Luis M. Ortiz. Cuando Dios le habló al Reverendo Luis M. Ortiz y su esposa Rebeca Ortiz sobre la obra del Movimiento Misionero Mundial, le dijo que sería una obra grande, que requería sacrificio y abnegación, obra que quedó establecida y registrada en el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico el 13 de febrero de 1963. Desde aquí se extendería a nivel mundial, con una gigante visión de un hombre sencillo y otros que estuvieron a su lado, siendo esta obra incorporada por el Reverendo Luis M. Ortiz, Reverendo Inocencio Román, Reverendo José Rivera Montalvo, Reverenda Matilde O. Román y Reverenda Rebeca Ortiz. Y que sepan que esta obra es de Dios, que seguirá adelante, que no hay diablo, que no hay demonio, que no hay hombre, que no hay ejecutivo que pueda detener esta obra, que esta obra seguirá adelante en el nombre del Señor, de victoria en victoria, de fe en fe, de poder en poder, de triunfo en triunfo, hasta que el Señor levante su iglesia. La fuente está aquí. Y el que piense que la fuente está en otro lugar está muy equivocado. Porque las generaciones que han ido viniendo detrás tienen que saber dónde está la fuente, dónde empezó todo, dónde comenzaron las cosas, dónde se levantaron los ministerios que están aquí, dónde se levantaron los ministerios que están fuera, dónde se levantó la obra en Colombia. Aleluya, porque vinieron a donde estaba la fuente. La primera iglesia fundada fue en Santa Juanita de Bayamón. Luego, para el año 1964, se inició la obra en Santurce, barrio obrero en el segundo nivel de las tiendas Franklin. Cultos extraordinarios, la santidad de Dios operando en las vidas. Yo oía a los muchachos que decían, va a empezar el culto, va a caer lluvia de oro, porque empezaba el poder de Dios a trabajar con las vidas y la gente empezaba a entregar y a despojarse de aquellas cosas que tenían. No había que decir nada. Entendimos la confirmación de una obra de santidad que Dios había establecido y que quería una obra de santidad. Para ese año de 1963 se inaugura la Carpa Tabernáculo Evangelístico Metropolitano, dando su primera campaña en el sector Lomas Verdes, Bayamón, donde la gloria de Dios se manifestó de manera especial, salvando, sanando, restaurando vidas y hogares. Carpa que fue levantada con la visión de recorrer toda la isla de Puerto Rico. Con la visión de ganar almas para Cristo y un proyecto evangelizador, la Carpa siguió recorriendo diferentes pueblos, dejando a su paso obras establecidas en cada uno de sus pueblos, tales como Vallagués, 1964, Bayamón, Río Piedras, Caparra Terrace y Corozal en 1967, Manatí y Peñuelas en 1968. El avance de la obra ocurría de manera milagrosa. Los pueblos seguían siendo impactados con el poder de Dios. En 1967 se inaugura un nuevo centro evangelístico en Cataño, entre otros pueblos que fueron impactados como Cabo Rojo, Fajardo, Guaynabo, Humacao. Todavía yo siento ese espíritu, ese anhelo de que la obra crezca y que siga bendiciendo el Señor la obra del Movimiento Misionero Mundial. Desde antes de fundada esta obra, y a pesar de las limitaciones, ya el Reverendo Ortiz contaba con algunos medios que también influirían en la expansión de la palabra de Dios. Dentro de estos medios estaba la revista Impacto Evangelístico, el programa radial Impacto Evangelístico y el Instituto Bíblico Elim. La revista Impacto Evangelístico, redactada desde 1961, Dios usaba y usa este medio no solo para edificar, sino también para operar milagro de salvación y sanidad. Se recibían muchos testimonios de vidas que fueron impactadas y liberadas al recibir esta revista, cuya edición se hacía mensualmente desplegando a través de sus páginas las maravillas de Dios. La misma revista, el Espíritu Santo la tomaba y ella misma se promovía de esta manera, lo cual pues representaba una parte bien importante en el sostenimiento de la obra del Movimiento Misionero Mundial. El programa Impacto Evangelístico
se transmitía a través de emisoras seculares, pero llegaba a millones de personas. Se llegó a transmitir unas 250 veces por semana, extendiéndose así a otras partes del mundo el poderoso mensaje de la palabra de Dios. El Instituto Bíblico Elim, presidida en sus comienzos por el reverendo Inocencio Román y la hermana Matilde Ortiz de Román, era allí donde se preparaba y se capacitaba a los futuros obreros. Bajo la unción del Espíritu Santo, las vidas eran marcadas, muchos de ellos recibieron el llamado a la obra de Dios, mientras eran impartidas las clases. Enseñar a los estudiantes, a los hermanos de diferentes congregaciones, pero el propósito fundamental y principal era ir capacitando más y más a los obreros. Instituto Bíblico Elim, que fue uno de mis comienzos en el instituto y marcaron mi vida, el desarrollo de las diferentes clases que se daban, los maestros, el apoyo y la dedicación tan hermosa que marcó nuestra vida de una manera muy especial. El 23 de noviembre de 1967 se celebra la primera convención del Movimiento Misionero Mundial en Puerto Rico, la cual resultó poderosamente bendecida por el Señor. Mayormente se trataron aspectos jurídicos. Sin embargo, la gloria y la presencia de Dios, los dones del Espíritu Santo, se hicieron manifiesto alentando al Señor a continuar esta obra de alcance mundial. Las actividades de esta obra las caracterizaba el poder de Dios. En cada actividad, tanto retiros como confraternidades, Dios trabajaba con las vidas, llamando siempre a alguien para trabajar en su obra. Dios empezó a llamar a uno y otro. Muchachos jóvenes los empezó a llamar, saliendo así a diferentes países como Colombia, Costa Rica, España, República Dominicana, Perú, Ecuador, Holanda, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Aruba, Curazao, Hawái, Australia, Estados Unidos, Haití y mucho más. El Señor siguió dándome tratos conmigo y estando en el altar, Dios pues ministraba mi vida y me decía, yo te he escogido, yo te he llamado. El 8 de marzo de 1970 se adquirió una pequeña finca de 2 cuerdas y media de terreno, donde más tarde se estableció el Centro Evangelístico Metropolitano, las oficinas generales del Movimiento Misionero Mundial, la casa editora e imprenta, y años más tarde, las instalaciones del Instituto Bíblico Elim. El día 26 de noviembre de ese mismo año, se llevó a cabo un culto de acción de gracias por las bendiciones obtenidas. Luego, en julio de 1971, con una gloriosa confraternidad, se inauguró el tabernáculo misionero en la finca. La finca y eso estaba perdido. Y tengo una anécdota del hermano Ortiz, que fueron a buscarlo porque él lo conocía todo antes del movimiento, estaba en las asambleas de Dios, y lo fueron a buscar. Y entonces de arriba le dijeron, mira aquel que está allí talando. No es el hermano Ortiz, sí, él es. Porque él lo mismo predicaba que ligaba concreto y tapaba los hoyos y no mandaba a nadie. Para el año 1977, nace el trabajo Operación Antioquía, cuyo lema era ganando almas para el reino de los cielos. En este proyecto se oraba al Señor, y Él ponía en el corazón ir a determinado pueblo. Así fue como comenzó este glorioso trabajo, el cual llegó a diferentes pueblos de la isla, fundándose en estos años, entre 1978 y 1980, más de 20 iglesias, entre ellas Ciales, Barranquitas, Oroquibis, Lares, Arecibo, Nagabo y otros. Y hermana Rebeca de Ortiz me dice, hermano Ríos, el Señor me dice que hay obras, que levantemos obras. Y yo le dije a ella, pues, dígame usted. Y ella me dice, el Señor me dice que necesito brazos. Yo le decía al Señor, necesito brazos. Y el Señor me dice que los brazos están y que contara contigo para ir al pueblo de Ciales. Y ahí comenzamos a ir a los diferentes pueblos donde Dios nos había hablado. Y iba la congregación completa. Mira, hermano, nos metíamos todos en la guagua para trabajar ese pueblo. Y le doy gracias a Dios que yo fui parte de ese comienzo. A medida que la palabra de Dios corría por los pueblos, se iniciaban proyectos hermosos construyendo nuevos templos por toda la isla, para la gloria de Dios.
con la ayuda de hermanos de diferentes congregaciones, Operación Martillo, llegaba donde estaba la necesidad, cooperaban con las herramientas, materiales de construcción, comida. Sin tener los recursos económicos, se hicieron proyectos lindos. Muchas veces pensamos que la obra misionera es solo estar en un altar, ir a un instituto, que no está malo, pero nosotros, Dios nos permitió en esta operación Antioquía, lo que llamamos Operación Martillo, que llamaban a los presbíteros, y el presbítero llevaba las herramientas, los materiales, la comida y los muchachos que tenían llamado pastoral. Yo les decía, mándalos que hoy no hay instituto, hoy hay pico, pala, serrucho, martillo. En 1997 se inició una nueva etapa de Operación Antioquía, bajo la supervisión del reverendo Sinaí Santiago. Pasó a morar con el Señor. Luego de varias reuniones y visitas a las diferentes zonas, surgió el formato de Operación Antioquía, con la ayuda de muchos hermanos alrededor de la isla, que fueron tocados para emprender esta labor, llevando la palabra a diferentes pueblos y dejando a su paso campos de trabajo, permitiendo así el avance de la obra. Una de las cosas bonitas que marcaba la iglesia del Señor, la diferencia que hacía, era el trabajo personal que se hacía día a día, casa a casa. En el año 2000, Dios pone la inquietud de un nuevo proyecto en el reverendo Rubén Concepción, supervisor en ese entonces llamado Visión Puerto Rico. Este proyecto dio inicio en el pueblo de Ponce, con una reunión de pastores, cuyo fin específico era mantener la visión de la obra, de que los 78 pueblos fueran alcanzados con el poder de la palabra de Dios, llegando a diferentes pueblos como Hormigueros y San Germán. Realmente yo le doy gracias a Dios que me permitió colaborar en la supervisión de la obra en Puerto Rico. Fue un proceso de aprendizaje, de crecimiento para mi vida, y le doy gracias a Dios por ello. Con la aprobación de los oficiales internacionales, para el año 2009, Dios le concede a Puerto Rico establecer una Junta Nacional, compuesta por 7 integrantes que al presente son: Reverendo Luis Ayala, presidente; Reverendo Alberto Santana, representante legal; Hermana Jacqueline Rovira, secretaria; Hermana Norma Santiago, tesorera; Reverendo Rubén Concepción, vocal; Reverendo Albert Rivera, vocal; Reverendo Federico Cabrera, vocal. Le doy gracias a Dios por este privilegio que me ha concedido. Si comparamos la obra con los tiempos anteriores, son tiempos diferentes, pero el fundamento y los principios de la obra son los mismos. Han sido muchos los retos y dificultades que hemos enfrentado en nuestra isla, como la escasez de obreros y la economía. Pero gracias a Dios que en medio de la crisis y la situación estamos en pie de batalla. Al presente la isla cuenta con 9 zonas de trabajo, cada una representada por un presbítero y un hermoso cuerpo ministerial. Debemos enseñarle a los que suben que si Dios los bendice, tienen que permanecer. Que si están mal, tienen que permanecer. Que si se enferman, tienen que permanecer. Dios prospera la obra y prospera la iglesia, pues tienen que permanecer. Como parte del trabajo realizado, la isla cuenta con 4 departamentos: caballeros, damas, jóvenes y niños. Cada uno de estos grupos constituidos por una directiva, tanto nacional como de zona, con la misma visión del crecimiento de la obra, realizando diferentes actividades, incluyendo una convención anual. A nivel nacional, la isla cuenta con un programa de actividades como confraternidades, concentraciones evangelísticas, trabajo social, convenciones, actividades familiares, retiros, capacitación, entre otros. Actividades que vemos proyectadas al público gracias a un maravilloso equipo de trabajo. Grabaciones Impacto, con un reto de más de 20 pueblos sin alcanzar y la visión de llegar a cada uno de ellos. Dios puso en el corazón de los oficiales nacionales un nuevo proyecto de trabajo. En junio del 2015, en este objetivo, el reverendo Luis Ayala, supervisor nacional, anunció el proyecto del Departamento de Misiones Nacional y a la vez presentó al director nacional del mismo, el pastor Luis Arrosado, bajo el tema Misiones en Marcha.
le damos gracias a Dios que Puerto Rico todavía sigue siendo la tierra donde se ha sembrado la buena semilla de la palabra de Dios. Y confiamos que aquella palabra que se nos enseñó desde el principio se pueda mantener en los días venideros. Antes del levantamiento de la iglesia, le he creído a Dios. Por eso que me siento satisfecho, no digo orgulloso, honrado de ser parte de este pueblo y de esta obra en Puerto Rico, Movimiento Misionero Mundial. Me renuncio a dejarte a Vega Baja. Te arrebatamos a Sabana Grande. Te arrebatamos a Adjuntas. Te arrebatamos a Utuado. Te arrebatamos a Villalba. Te quitamos a Santa Isabel. Te quitamos a Salinas. Te arrebatamos a Guyama. Te quitamos a Pátilas. Te hacemos huir de Yabucoa. Te hacemos huir de Juncos. Te quitamos a Culebra. Te quitamos a Tillo. Te quitamos a Quebradillas. Nos apoderamos de Aguadas. Te quitamos a Rincón. La guerra está al rojo vivo. En nuestro país hemos visto la necesidad y la inquietud que nuestro país anhela que nosotros establezcamos iglesias en esos pueblos donde nosotros no tenemos. Con la dirección de Dios y apoyo de la Junta de Oficiales, en el año 2011, la obra adquirió un terreno en la finca Trujillo Alto, con una proyección futura para el centro de convenciones y las nuevas instalaciones de las oficinas internacionales del Movimiento Misionero Mundial. No conformándonos con esto, sino visualizando un crecimiento glorioso. Al presente, la obra del Movimiento Misionero Mundial en Puerto Rico cuenta con 63 iglesias establecidas y campos blancos, un cuerpo ministerial de 178 obreros, una membresía de más de 2.500 hermanos, nuevos proyectos de construcción y reconstrucción a nivel de la isla. Podemos decir para la gloria de Dios: Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Seguimos hacia adelante y ahora podemos decir con certeza: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Puerto Rico es historia. Puerto Rico es presente. Puerto Rico es futuro. Gloria a Dios. Yo soy Movimiento Misionero Mundial. Yo soy Movimiento Misionero Mundial. Yo soy el Movimiento Misionero Mundial. Yo soy Movimiento Misionero Mundial.